Vale, ya tenemos que continuar.
O si no, pues podemos levantar la mano también para... Se ve la mayoría. Ok, muy bien, entonces quedan aprobados y se estarán ya poniendo estos nuevos estatutos también incluso en la página de las escuelas. Sí. Y para continuar, cedo la palabra a la doctora Reina Ángulo, que nos va a hablar acerca de la convocatoria de los trabajos libres para el próximo congreso. Muy buenas noches. Ahorita vamos a presentar unas diapositivas para darles la información un poquito más completa. En la página viene la convocatoria totalmente como desglosada y ahí tendrán mucho más información de lo que ahorita voy a plantearles. Como presentaba el doctor Iván, a partir de esta semana ya está abierta como la convocatoria, ya pueden mandarnos su trabajo, si ya lo tienen ya digitalizado, ya revisado, ya nos lo pueden enviar. Entonces, la siguiente. ¿Cuáles van a ser las bases para esta modalidad de trabajos libres? Recibirlos en un periodo de tiempo a partir del 12 de enero hasta abril. Ahorita les voy a dar la fecha exacta. Esta vez nada más va a ser modalidad cartel, como siempre lo hemos hecho. Van a ser dos categorías: investigación clínica, pueden ser trabajos experimentales, estudios descriptivos, retrospectivos, etc. Y modalidad de casos clínicos. El autor principal deberá estar inscrito en el Congreso para poder participar con su cartel. También solamente podrá ser admitido en dos trabajos, o sea, como autor principal puede estar como coautor en varios carteles, pero como autor principal solamente se va a permitir en dos trabajos. Ya sea si lo quieren combinar el trabajo de investigación clínica y uno de reporte de caso clínico, está bien. Si quieren ser dos de investigación o dos de reporte de caso, también no hay ningún problema, pero siempre y cuando sea el máximo dos trabajos. El año pasado también se hizo un descuento para los que participaron en cartel. En esta ocasión va a ser para ambas modalidades, el descuento va a ser del 50%, pero siempre y cuando se hospeden en el hotel sede solamente y sería para el autor principal. Los coautores no, solamente sería para el autor principal. El límite de recepción también de los carteles va a ser hasta abril, como les comentaba, sería el 20 de abril sin prórroga, por eso desde ahorita les estamos comentando que se abre esta convocatoria para que tengan tiempo de analizar sus datos o sus reportes de casos y nos los puedan enviar con tiempo para nosotros también, el comité editorial que vamos a estar recibiéndolos, tengamos tiempo de revisarlos, poder, si es que requiere alguna modificación, regresárselos y otra vez nos los vuelvan a enviar para que sean aprobados para la participación en el Congreso. El siguiente punto que trae un poquito por toda el recuadro, a todos los que participen se les va a otorgar una constancia de participación. Esta constancia solamente se entrega al autor principal, pero obviamente vienen desglosados los coautores, entonces se le entrega o se le hace llegar al autor principal y él se las puede ahora sí como compartir a sus coautores para los fines que necesite pues cada uno de los especialistas, ¿no? A veces para nada la certificación o certificación es lo que nos ayuda muchísimo a tener estas constancias. La presentación debe ser por el autor principal. En dado caso que el autor principal tenga alguna eventualidad de fuerza mayor que no pueda estar en el momento y en la fecha, en el horario que se asignó, entonces puede hacerlo un coautor, ¿vale? En dado caso que ninguno de los dos lo presente, entonces quedaría descalificado el cartel. Dentro de los premios que se van a dar sería para los primeros lugares un reconocimiento especial, una constancia del cartel que fue ganador, según sea el primero, segundo o tercer lugar, solamente serán los tres primeros lugares a los que se les va a dar esta constancia también especial.
Y el premio también para estos tres primeros lugares, tanto para investigación clínica como para modalidad de reporte de caso clínico, sería una beca del 100%, pero solamente al autor principal. Y sería para el congreso del siguiente año. Pero también tiene como una cláusula que sería esta beca solamente entregada siempre y cuando se esté en el menú del sede, que será pues para el siguiente año dado a conocer. El resumen, lo pueden enviar a este correo electrónico que sería trabajos.libres@supercal.com. También el requisito sería la guía número 2, interlineado sencillo. Y lo que les pedimos muchísimo es de que respeten los caracteres que les estamos pidiendo, que serían 2800 desde el título hasta las conclusiones. Eso fue como motivo en el año pasado de que se tenían que otra vez regresar a los autores para que pudieran hacer todavía modificaciones en la cantidad y en la redacción. Entonces, para que ustedes puedan trabajar más, traten de hacerlo lo más completo posible para poder admitirlos en la primera vez que los envíen. El cartel tendrá que tener una orientación en vertical. En la convocatoria están las mediciones que deben de tener el cartel y también tendrá que ser montado en el lugar, día y hora especificado que nosotros les daremos a conocer. La vez pasada nosotros les comentamos cuál montada es la que le corresponde a cada uno de sus carteles y así lo vamos a hacer este año también. Y bueno, muchísimas gracias por su atención. De todos modos, cada sesión estaremos dándoles más información o recordándoles de esta convocatoria. Y si surgen algunas dudas, pues se pueden acercar directamente ya sea al doctor Armando Lara o con servidora para poderlas aclarar. Y pues bueno, que se puedan hacer los más trabajos que sean posibles, ¿verdad? Todos son bienvenidos a participar. Muchas gracias. Y para continuar con nuestra sesión, damos la bienvenida también a nuestros socios correspondientes y a los socios, bueno, no socios, más bien a los miembros de las asociaciones hermanas de Latinoamérica que también están conectados vía Zoom. Y damos la bienvenida a nuestro ponente, es el doctor Israel Sánchez Villavicencio. Él es especialista en medicina física y rehabilitación y tiene también su especialidad en rehabilitación neurológica. Labora en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, donde brinda atención a pacientes con alteraciones neurológicas. En su práctica privada atiende pacientes con alteraciones neurológicas o condiciones musculoesqueléticas que requieren rehabilitación. Parte de su responsabilidad es mantenerse actualizado con cursos nacionales e internacionales para ofrecer atención y tratamiento de vanguardia para sus pacientes. Es referente de la rehabilitación en México y de dar un servicio de alta calidad. Hacia abajo, adelante. También está avalado por el Congreso de Medicina Física y Rehabilitación. Tiene una certificación en quimiodermatación con toxina botulínica. Tiene un máster en ultrasonografía. También tiene certificación en punción seca, en terapia manual método POL y en dental de neuromuscular. Y el día de hoy, el doctor Israel nos presenta la conferencia de rehabilitación en trastorno funcional. Muy buenas noches a todos. Gracias por la presentación. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de una patología que seguramente muchos dirán, ¿por qué vamos a hablar de trastorno funcional en rehabilitación? Pues resulta que es una de las patologías donde quizá el único tratamiento efectivo es la rehabilitación. Ni siquiera el manejo psicológico o el manejo neurológico han mostrado más efectividad que lo que vamos a tener con el manejo de rehabilitación. Y la verdad que es muy interesante todo lo que vamos a encontrar con esta patología, porque como vamos a ver, no sé si podemos apagar un poco más las luces, por favor. Como vamos a ver, pues son patologías que realmente nos vamos a encontrar en algún momento de nuestra vida. De hecho, los artículos nos hablan que es la segunda causa de consulta para neurología, incluso después de la cefalea, el trastorno funcional. Y podemos encontrar muchas variantes. Hay trastornos funcionales motores, hay trastornos funcionales
afectivos, hay trastornos funcionales también cognitivos. Entonces, muchas veces damos por hecho que los pacientes pues, están fingiendo. Y vamos a ver que realmente, actualmente sabemos que no hay una simulación, que sí hay una alteración neurológica en muchos de estos pacientes y que obviamente están desencadenando estos movimientos o estas alteraciones que son completamente involuntarias. Y aquí vemos, el trastorno motor funcional consiste en movimientos involuntarios, no es porque el paciente los quiera hacer, no se está haciendo. Antes pensábamos eso, ya no, son involuntarios, son alteraciones de la postura, que puede haber trastorno de la marcha y debilidad, y que eso genera mucha inconsistencia y mucha incongruencia con las enfermedades neurológicas. De hecho, cuando empezamos a dudar, cuando empezamos a pensar que es un trastorno funcional, pues es porque realmente no nos cuadra con una patología, con un síndrome. Ahora, ¿cuál es el otro problema? Que este trastorno es más frecuente en pacientes que tienen una patología neurológica. Entonces, un paciente con Parkinson puede desarrollar movimientos que son completamente funcionales y que no tienen nada que ver con la patología. Al igual que un paciente con esclerosis múltiple o pacientes con trastornos psiquiátricos. Ahora, el paciente con trastornos psiquiátricos sí tiene un mayor riesgo de llegar a generar este tipo de lesiones. Por eso siempre se relacionan, mas no es una regla. Y si damos por hecho que el paciente tiene un trastorno psiquiátrico y que esto le generó el trastorno funcional, quizá cometamos un error en la parte del diagnóstico. Anteriormente no había un término para poder definir todas estas patologías que se encontraban, que estaban con una debilidad o una falta de movimiento importante en los pacientes. Conforme fue evolucionando la medicina, se fue modificando y entonces se abrieron dos ramas. En una rama se formó lo que es el síndrome de fatiga crónica y en la otra rama empezó como el síndrome conversivo. De hecho, así le decíamos a los pacientes antes, más que es conversivo. ¿Por qué se acuñó ese término? Porque Freud decía que las mujeres, que era el grupo más frecuente que él atendía, lo que hacían era una conversión de sus alteraciones emocionales, o la histeria, que él denominaba, hacia trastornos motores. Y de ahí se acuñó el término de conversivo. Sin embargo, se fue modificando y actualmente pues ya lo tenemos como un trastorno neurológico funcional. Y vamos a ver la importancia de que actualmente se le denomine así. Es un trastorno del movimiento, ya lo vimos, que puede ser sensorial cognitivo, son involuntarios los movimientos, es muy distinto del engaño, que el engaño es consciente, que se produce con trastorno de simulación, y ya no es correcto utilizar el término de trastorno conversivo. Y esto es muy importante, es una causa muy común de discapacidad neurológica. Y no sé si ustedes se habrán dado cuenta, pero después de la pandemia, muchos pacientes empezaron a desarrollar trastornos funcionales. De hecho, hay muchos artículos que nos hablan de la relación de los trastornos funcionales con la vacunación, con la infección de COVID, con el long COVID y también, obviamente, con los efectos que generó el encierro en los pacientes. Ahora, este punto es súper importante. Para el 60 al 80% de los pacientes, la mejoría puede ser permanente. Si nosotros tomamos a este paciente en una etapa temprana, se hace un diagnóstico adecuado, lleva todo el tratamiento que necesita por parte de todas las especialidades que están involucradas, lo más seguro es que este paciente va a llegar a ser una persona funcional sin ningún problema. ¿Okay? El problema es que evitemos que esto evolucione y que se genere ya una discapacidad importante. Si nosotros nos vamos a los criterios del DSM-5, pues solamente nos va a hablar precisamente de todo este cambio. Ya no es un trastorno conversivo, ya no es un paciente que esté fingiendo, sino estamos hablando de una patología neurológica que nos está dando alteraciones en la función motora y sensorial. Ya no lo podemos denominar nada más como un trastorno psiquiátrico. Ahora sabemos que hay alteraciones en la transmisión de las vías, sobre todo el sistema nervioso autónomo. Y veamos algunos datos rápidos de epidemiología. 4 a 12 por cada 100.000 habitantes. Realmente no es tan infrecuente. Edad de presentación, en cualquiera, de 4 a 94 años. Predomina en el sexo femenino del 60 al 80%. Prevalencia similar en todos los países. Aquí no tiene nada que ver que si es un país rico, que si es un país de tercer mundo. La prevalencia es muy similar. Los niveles de discapacidad, carga de cuidador, efectos adversos en la calidad de vida son comparables con los observados con partidos de una enfermedad neurológica. El acceso al diagnóstico y al tratamiento es problemático, porque hay pocos trabajadores de la salud que tienen conocimiento sobre el trastorno y muchas veces terminamos pensando que es un paciente que está fingiendo, que es un paciente psiquiátrico y entonces estamos evitando un tratamiento importante que se pudo dar de forma temprana.
¿Por qué? Porque pensamos que es un simulador. Vean las características clínicas que puede tener un paciente. Puede tener alteraciones motoras, obviamente alteraciones en el control frontal que pueden manifestarse como temblor, debilidad, como movimientos distónicos, discinéticos, sensoriales, donde hay mareos persistentes y pérdida visual. ¿Okay? Hay pacientes que su trastorno funcional es la pérdida visual. Y obviamente la parte cognitiva, donde tenemos alteraciones en el lenguaje, cambios cognitivos, episodios similares a convulsiones. Y todo esto, lo más importante es que hay una amplia variabilidad de los síntomas. Cuando nosotros tratamos de meter todos estos síntomas y tratar de encajarlos dentro de un síndrome, no hay. Y se hacen estudios y todo sale negativo, y se hacen diferentes pruebas clínicas y vemos que no hay una concordancia, entonces podemos pensar que es un trastorno funcional. Porque la otra, ya no es una patología de exclusión. Ya no es voy a buscar por todos lados y ya si no encuentro nada es un trastorno funcional. No. Ahora se tiene que hacer una evaluación muy completa y el trastorno funcional se puede diagnosticar de forma muy temprana. Los hallazgos clínicos pueden ser incongruentes, hay muchas pruebas clínicas, como la maniobra de Hoover, la maniobra de los abductores, que son para también encontrar simuladores. Sin embargo, nos pueden ayudar, aunque su alcance clínico llega a ser muy corto en algunos pacientes. Y cuando nosotros tenemos un trastorno neurológico funcional, tenemos factores predisponentes, obviamente factores genéticos, factores sociales, factores que lo van a precipitar, como fue la pandemia, y factores perpetuantes, que pueden ser los factores perpetuantes, pues solamente un paciente que no está bien manejado, un paciente que no tiene rehabilitación, un paciente que no se le está haciendo el abordaje adecuado para que entienda su patología. Y entonces tenemos diferentes alteraciones, tanto sociales, psicológicas y biológicas, que en la etapa de la pandemia, pues solamente todo esto se dispara. Y actualmente en el Instituto de Neurología, yo antes de la pandemia, se veía 3 pacientes funcionales al año, era mucho. Actualmente estamos viendo de 2 a 5 por mes funcionales y cada vez más jóvenes. Y la verdad que es preocupante porque obviamente también mucho de esto tiene que ver con las nuevas formas educativas, pacientes o jóvenes que tienen baja tolerancia a la frustración, donde obviamente están más aislados, que su mundo ahora es más virtual, más que social, y todo esto nos lleva a diferentes problemáticas que se están manifestando precisamente con este tipo de alteraciones. Otro error que también se comete, y aquí lo vemos en esta imagen de un artículo que nos habla del trastorno funcional en niños, es que obviamente esos antecedentes adversos, traumáticos, no siempre los vamos a encontrar en los pacientes. De hecho, hay pacientes que pueden empezar y que no hay ningún evento traumático, ninguna patología neurológica de fondo. ¿Okay? No podemos dar como hecho de que, bueno, tuvo un abuso sexual y eso generó todo esto, tuvo maltrato. No, no todos los pacientes van a cumplir con este patrón. ¿Ok? Y de ahí también tenemos que empezar a diferenciar y ver cómo, a pesar de que en la pandemia los pacientes que tenían estos factores predisponentes, como trastornos psiquiátricos, como patologías neurológicas, estos pacientes tienen un mayor riesgo de desarrollar un trastorno funcional post-vacuna, post-COVID, post-pandemia. ¿Okay? Sin embargo, la población sana también tenía ese riesgo. En menor número, pero tenía ese riesgo. ¿Ok? ¿Por qué? Pues porque muchos de estos factores, los tenemos todos, estamos sujetos al estrés, ¿ok? Estamos sujetos a estas pandemias, ¿ok? Y esto obviamente va generando que esta patología les vaya incrementando el número. Y vemos muchos factores que los pueden predisponer, pues solamente el dolor, pacientes que han vivido un cuadro de dolor importante, también tenemos las alteraciones neurológicas, ansiedad, depresión, situaciones de estrés, obviamente algún evento traumático de la infancia, pero son muchas situaciones que realmente muchos de nosotros vivimos día a día, con estrés. Y si a esto se suma un evento que lo va a disparar, como es algún trauma, un ataque de pánico, migraña, o algún efecto colateral a las drogas o una sobredosis, pues esto va a generar que hay una comorbilidad con otras alteraciones, se va a perpetuar y entonces vamos a tener una patología que va a ser difícil de manejar. Y curiosamente, el manejo, vean, terapia física, terapia ocupacional, terapia psicológica. Los fármacos son únicamente para controlar síntomas, para mejorar los estados de ansiedad, para mejorar la depresión, para tratar de disminuir el dolor, pero la base del tratamiento es la terapia física.
¿Cuántos de estos pacientes están llegando con nosotros? ¿Cuántos se están perdiendo porque no se están enviando, porque no se reconoce esta patología como algo que puede ser curable, tratable, si se hace de forma temprana? ¿Ok? Vamos a seguir, son alteraciones en las redes, vean, podemos encontrar lo que ustedes imaginan. Aquí van a ver muchos casos que son increíbles, como este paciente que camina con un patrón completamente cruzado, aunque no lo vemos en una patología, en una paraparesia no lo vemos. Y vean cómo empieza a desarrollar diferentes alteraciones y diferentes movimientos. La clasificación del trastorno neurológico funcional, tenemos que entender que podemos tener pacientes con mucha movilidad, pacientes que no pueden caminar. Dan 2, 3 pasos, ¡pum!, se caen. Ese fue uno de los primeros casos que ahí me tocó ver. Luego el temblor. Vean este paciente cómo tenía alteraciones en la marcha y vean cómo va a empezar con alteraciones obviamente parecidas al temblor, movimientos muy exagerados, espasmos que también llegamos a observar y las alteraciones en la marcha. Aquí un agradecimiento especial a la doctora Mayela Rodríguez del área de movimientos anormales que nos facilitó algunos de estos videos, otros son míos, pero vamos a ver cómo aquí el equipo de neurología empieza a evaluar y vamos a ver toda la modificación de síntomas y de movimientos que tiene el paciente. Obviamente esto no encaja ni en espasticidad, ni en distonía, ni en espasmos, ni en temblor. Esto tiene una amplia variabilidad. El problema es que esto no nada más son alteraciones motoras, el compañero puede tener alteraciones cardíacas, alteraciones respiratorias, porque tenemos alteraciones del sistema nervioso. Y es por eso la parte importante de que la rehabilitación tiene que ser complementaria a todo el manejo médico, pero va a ser la base de la evolución favorable que va a tener el paciente. Perdón que me tarde un poquito más con este video, porque quiero que empiecen a ver los movimientos que va a tener aquí. La amplia variabilidad. Obviamente no hay una concordancia. Obviamente se tienen que hacer otros estudios, se tienen que descartar que haya una situación de estrés, un problema psiquiátrico. Vean al momento de caminar cómo cruza automáticamente la pierna y esto es completamente involuntario. Y así mismo, de cómo él estaba y cómo empezó a caminar, se modificó más. Diagnóstico diferencial. Muchas patologías, tanto inmunes, obviamente enfermedades neurológicas, enfermedades genéticas, condiciones mitocondriales, condiciones metabólicas, pues obviamente hay una amplia variabilidad de problemas con los cuales se puede hacer el diagnóstico diferencial. De hecho, uno de los casos que les voy a presentar más adelante de un pequeñito que atendimos tenía el diagnóstico de una alteración de fibras pequeñas. Y sin embargo, el paciente era un trastorno funcional que atendimos en la época de la pandemia. Pero otra amplia variabilidad de síntomas en un paciente, obviamente no corresponde a una marcha intestinal parkinsoniana, no corresponde a una marcha hemipléjica, no corresponde a una marcha atáxica, no corresponde a una marcha vestibular. Bueno, este tipo de alteraciones las podemos encontrar obviamente en cualquier sexo, pero son muy frecuentes en el sexo femenino. Y vamos a ver cómo podemos tener una variabilidad. Aquí, por ejemplo, más alteraciones del equilibrio. Vamos a ver esto de acá, por favor. Ahí está. Vean. Ahí parecía una distonía. Ahí está más parecido a una distonía, sin embargo, también los movimientos son demasiado incongruentes hacia lo que sería un movimiento distónico. Y ese es otro caso de otra paciente donde el video está corriendo. Pero la paciente no puede mover las piernas. Ahora, todos hemos visto un paciente con lesión medular. Un paciente con lesión medular se carga más de los brazos, ¿no? De entrada, si tuviera tanta debilidad, tendría que hacer más carga en los brazos y obviamente no se vería una pierna en extensión. Son situaciones clínicas que nos ayudan a ir diferenciando a los pacientes, pero puede haber muchas manifestaciones. Puede haber manifestaciones de equilibrio o aparentemente de equilibrio, motoras completamente o de una debilidad muy severa. Hay muchas pruebas clínicas como la maniobra del signo de Hoover, el prueba de los abductores, que ustedes las conocen, las hacemos para la neuropatía. Hay que pensar siempre que los movimientos que llegan a presentar son muy frecuentes, sobre todo en flexión de la muñeca, en inversión del tobillo, que no son muy constantes. El día de ayer, por ejemplo, me tocó atender a una doctora que tiene esclerosis múltiple y empezó con datos parkinsonianos. Y en el momento que estaba acostada conmigo, el tobillo estaba completamente en inversión con movimientos. De repente empezamos a platicar otra cosa y se paró completamente el movimiento. Entonces, ahí hay una duda, obviamente, si es una paciente funcional que está manifestando datos aparentemente parkinsonianos.
Tenemos también alteraciones a nivel visual, donde los pacientes van a tener una visión más tubular por el cierre que hacen de la pupila de forma involuntaria. También tenemos convulsiones como las que vieron en los primeros videos. Unas características con las cuales podemos diferenciar es que el paciente funcional cuando está convulsionando, pues el ojo, pero bueno, muchos de ellos tienen la convulsión cuando lo ponen. En un paciente funcional regularmente los movimientos son con una presión fuerte de los párpados. Entonces ahí podemos pensar que es un paciente funcional. ¿Okay? Muchos de estos pacientes funcionales, como vieron, también están en movimiento, están hablando o están emitiendo sonidos que no hacen nada. Entonces hay algunos datos clínicos que nos pueden orientar. Sin embargo, obviamente tenemos que darle parte a la variabilidad y esto es importante. Muchos de estos movimientos, cuando distraemos al paciente o cuando le pedimos alguna otra función o cuando logramos cambiar su atención, se modifican o se cambian. Eso es muy frecuente. ¿Okay? Y es uno de los, de hecho, es una de las bases que utilizamos dentro de la rehabilitación. ¿Ok? Va a haber patrones que son anormales, posturas, espasmos, va a haber obviamente puntos de gatillo que vamos a tocar y van a ser exagerados. Sin embargo, si nosotros hacemos una revisión de la sensibilidad, no va a haber una concordancia ni con territorio, ni con dermatoma, ni con ningún otro tipo de alteración periférica que lo pudiera generar. Alteraciones del lenguaje, como también vimos, y obviamente movimientos faciales que también vamos a ver más adelante para que aprendamos a diferenciarlos. Los movimientos, obviamente, van a tener una, la evolución que van a tener es precisamente hacer una historia clínica, hacer esta evaluación instrumentada para poder llegar al diagnóstico y poder llevar posteriormente al tratamiento. Se hacen estudios de electromiografía, sí, regularmente van a salir normales. Obviamente, si este paciente tiene alteraciones del nervio periférico, como en el del carpo o por otra alteración, pues puede que salgan afectados, pero realmente la electrografía lo que va a decir es que ese paciente que no tiene esas características clínicas que nosotros estamos observando, ¿ok? El diagnóstico preciso y temprano nos va a generar una enfermedad tratable que es potencialmente irreversible de discapacidad. Sin embargo, hay un riesgo muy alto de un daño iatrogénico asociado con un diagnóstico erróneo. Van a ver una pequeña también más adelante, ¿no? Tan pequeña, que estuvo más de 4 años manejada en un hospital público con un diagnóstico de neuropatía. Cuando la vemos, inmediatamente nos damos cuenta que es un trastorno funcional. ¿Qué es lo que se tiene que hacer con estos pacientes? Pues solamente llegar a un tratamiento, a un plan de tratamiento donde se incluyan todos estos factores, sobre todo las modalidades de terapia que nos van a ayudar. Y aquí es bien importante tener también personal que entienda al paciente. ¿Okay? Esta parte es fundamental. Tener un terapeuta, el mismo médico, que primero tiene que creer y entender que el paciente no está fingiendo. Y segunda, tratar de llevar a ese paciente de la forma correcta, porque también podemos generar frustración o el paciente se puede sentir amenazado y el paciente lo podemos perder y entonces vamos a disminuir también su pronóstico de rehabilitación. Este artículo, por ejemplo, es de Escocia y nos habla de que realmente el tratamiento más adecuado es en este ambiente multidisciplinario, donde tomamos en cuenta los factores del paciente, los factores de las áreas de servicio y obviamente poder hacer un manejo oportuno de todas estas alteraciones clínicas que vamos a ir localizando y enfrentando durante el tratamiento. El manejo farmacológico básicamente es para el manejo de síntomas. No vamos a curar a un paciente funcional con los medicamentos. Esto se va a curar con la rehabilitación. Y es por eso la importancia de entender este tipo de patología, porque realmente eso es lo que nos va a dar el beneficio mayor del paciente. ¿Quién hace el diagnóstico? El neurólogo. Pero muchos de estos pacientes van a llegar con nosotros primero. Y entonces tenemos que referirlos con el neurólogo para que haga el tratamiento, pero en el segundo y en el tercer escalón, la base del tratamiento de este enfoque multidisciplinario va a ser precisamente la rehabilitación. Y esto es bien importante. Hay que darle nombre a la patología. Y el paciente lo tiene que saber. Es un trastorno funcional. Por eso se cambió de conversivo. El paciente tiene que saber que tiene un trastorno funcional, explicarle que no lo está fingiendo, que es un problema de la transmisión nerviosa, para que él entienda, ok, sí estoy enfermo. O sea, todo el mundo me dice que estoy loco, pero no estoy loco, o sea, estoy enfermo. Entonces tengo que tratarme, tengo que apegarme al tratamiento porque me están diciendo que puedo mejorar. Y entonces vamos a tener que entender también en nuestra práctica que tenemos que racionalizar los analgésicos y los anticonvulsivos. Porque si no, ese paciente lo vamos a tener sedado y le estamos generando mayor riesgo de otras complicaciones. Un manejo individualizado, y hay unos que los patrones también son completamente diferentes.
y centrar todo el tratamiento o la recuperación en la rehabilitación. Más del 50% van a mejorar solo con actividad física. Más del 50%. Algunos artículos nos hablan que en pediátricos, en pacientes pediátricos, hasta el 80%. Otros nos hablan que en general un 60%. Entonces, la verdad que el rango de recuperación es bastante alto. Y vean cómo, por ejemplo, este artículo nos recomienda solo la caminata progresiva por 12 semanas, tiene un impacto benéfico en el estado emocional y físico. Los movimientos complejos desvían la atención del déficit funcional. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Empezar por movimientos sencillos. Un paciente que tiene movimientos muy severos, no lo vamos a poder llevar a movimientos complejos. La recomendación es, ok, vamos a hacer tareas sencillas, controla los movimientos, no le hagas caso a lo que estás sintiendo, si estás muy fatigado, vamos a parar un rato. O sea, es por eso que el personal que está teniendo al paciente tiene que ser, sobre todo, tener mucho, se me fuera para, perdón, mucha empatía, exacto. Tiene que tener mucha empatía con el paciente y poder hacer ese clic para poder ganarse la confianza y que el paciente vaya obteniendo sus logros y vaya teniendo una mejoría. Obviamente, el uso de música, danza, el ejercicio del paciente pediátrico mejora hasta el 90% de los casos. Lo mismo, ¿ok? Y esto es parte de los esquemas que se han desarrollado, donde se alteran todas estas vías. Vemos que el sistema nervioso autónomo hay una afectación y que esto va a generar la calidad de vida, va a afectar la calidad de vida, la autopercepción y la activación conductual. Y es por eso que gran parte de la rehabilitación también tiene que ir dirigido a la conducta del paciente. Demostrarle que sí puede, demostrarle que sí lo puede lograr, y esto va a ir modificando también otros mecanismos que nos van a llevar a que el paciente tenga una mejoría importante. Este es el pequeño que les decía. Estaba siendo tratado y estudiado por una alteración de fibras pequeñas y no encontraron realmente gran cosa. Es un paciente que, pues, tenía una familia no disfuncional, una familia normal, con sus problemas, pero obviamente estábamos en una época de, como verán, está la terapeuta con cubrebocas, está el cubrebocas, y de repente dejó de caminar. Quedó con nosotros en silla de ruedas. Ok, lo empezamos a revisar y obviamente veíamos que había movimiento, pero cuando lo parábamos el paciente podía. Y empezamos pues, obviamente a trabajar con el lento, a su ritmo, sujetándolo obviamente, demostrándole que podía hacer actividades sencillas en todos los movimientos que tenía. Vas a caminar para acá y de regreso. ¿Te cuesta pasitos bastante? Está solo. Ah, sí. Evolucionamos a otro tipo de Bueno, actividades. cerramos, Muchas no veces cerramos. cansaba, muchas veces decía, ya no quiero venir porque me decía que le dolían mucho las piernas. Lo revisábamos, platicábamos, explicábamos que todo era normal, que era parte del ejercicio, pero nosotros veíamos que realmente las ejecuciones motoras que nos hacía cada vez mejor. Siguiente video, obviamente ya es más independiente, y por último, ya trabajando con su hermana en la actividad de muchos sistemas conectados. Este paciente lo vi el año 2024, todo el fútbol americano. Entonces, realmente son patologías que bien llevadas, con, obviamente también se necesita mucho apoyo por parte del paciente. Eso es una parte vital, que el paciente participe y eso depende mucho de que entienda la patología que está teniendo, o en este caso los papás, porque a lo mejor aquel niño lo llevaban a fuerza. Pero los papás solamente también entendían la importancia y cómo fueron Ahora, ¿qué efectos vimos en la fisioterapia? Con este chico, probablemente lo que nos dice aquí Junakin en este artículo, no solamente hubo, él tenía muchas alteraciones, generaba mucha taquicardia ortostática, lo cual fue mejorando poco a poco con el ejercicio. Obviamente, un desacondicionamiento bárbaro, que esto le generaba también el dolor. ¿Qué es lo que hacía la terapeuta? Aumentaba la resiliencia y la resistencia al estrés. El paciente se estresaba y inmediatamente empezaba a manifestar que se sentía mal, que quería vomitar. Nunca vomitó, nunca se desmayó. Obviamente nada más es darle cierto control al paciente para que pueda continuar. Si tenía un dolor, ese sí lo manifestaba y era quizás un síntoma más frecuente. Sin embargo, se estuvo manejando con analgésicos, había otra terapia que estaba enfocada únicamente para el manejo del dolor. Y obviamente mejorar la ansiedad, la depresión y trastornos del sueño. Realmente estos son los cambios que vamos a ver en muchos pacientes pediátricos con el manejo de rehabilitación. El signo guacamole. Vean. Este es un signo también para, son como tips que les vamos a dar. Si el paciente llega con le tocan el brazo o la extremidad que está con movimientos normales, que está con el otro.
Esa es una forma en que podemos pensar que el paciente es un trastorno funcional. ¿Ok? Vean. Empieza con movimiento, la volver a tocar y se empieza a mover otra posición del cuerpo. Es el signo de Hamburgo. Bien, este es otro. Este es muy frecuente también. ¿Cuándo sabemos que es un espasmo unifacial? ¿Cuándo sabemos que es funcional? Bueno, pues el espasmo unifacial, antes de que tenga el movimiento, se levanta la ceja. Y eso se llama signo de Barnes. Se levanta la ceja y después se jala la boca. Y se cierra el ojo. Cuando es un funcional, no se levanta la ceja. Lo vamos a ver luego. Bien. También tenemos problemas en la lengua. ¿Ok? Sin embargo, ¿cuándo vamos a pensar que es funcional? Pues cuando, en este caso, la lengua se va hacia el lado que aparentemente está con la debilidad, con la conexión. ¿Ok? ¿Y cuándo podemos tener alteraciones en la lengua? Pues regularmente cuando tenemos un LC, cuando tenemos una lesión a nivel ontomedular, y esto casi siempre va a estar acompañado de debilidad en los segmentos, sobre todo en estabilidades, sobre todo en extremidades en el brazo, que es la forma más fácil, o a nivel de trapez. Vamos a ver, funcional, en un blefaroespasmo, regularmente lo que va a hacer es cerrar los ojos, ambos ojos, de forma muy marcada, y en algunas ocasiones va a mantener los ojos cerrados, los ojos abiertos a un punto de cierre. En un blefaroespasmo se cierra completamente. Vamos a ver, ¿este qué será? ¿Qué es? ¿Será un espasmo unifacial o será un trastorno funcional? A ver, vamos a contar una vez. ¿Quién dice que es trastorno funcional? Levante la mano. ¿Quién dice que es espasmo unifacial? Es un espasmo unifacial. ¿Dónde está? Aquí está muy bonito. Levanta la ceja. Ese es un espasmo unifacial. Por favor. ¿Sí? ¿Quién dice que será? No, es que tiene movimiento distónico en la lengua. ¿Funcional? Funcional, ¿no? Completamente. No levantó la ceja, vean cómo se empieza a desviar, vean cómo hay un cierre primero del ojo, después se jala, y siempre ¿Punto de regreso? esa es de la chica que les decía, que estuvo manejada por varios años con homeopatía. Vean. Aparentemente no camina tan mal, pero bueno, le duele algo, tiene dolor. Empieza a modificar, se siente más observada. ¿Ok? Y ya cambió. Ahora sobre la otra. La misma paciente de pie. Ella no me puede ver por eso. Porque ella ya dice, yo tengo homeopatía, por eso camina así, por eso de esto. Y ella me fue a ver porque decía, es que el cuello me jala. Y ahí me mandaron por usted porque me dijeron que me pueda poner toxina y por eso me va a calmar. Notaron que en casi toda la consulta la paciente no manifestó el movimiento hasta que se iba. Obviamente no se le puso toxina, obviamente se le mandó al instituto para que empezara una evaluación completa, pero ahí se fue. Vean cómo empieza a tener un movimiento en la cara. Eso es funcional. Obviamente eso no es una distonía, es un trastorno funcional, es una paciente que obviamente tiene que ser manejada mediante un tratamiento muchísimo más completo, pero sobre todo se tiene que hacer el abordaje correcto del diagnóstico de la paciente. Estos son videos que están en este artículo, los pueden bajar de ahí. Entonces vamos a concluir, y es simplemente demostrar cómo la terapia física, la rehabilitación en general, modifica cuadros que aparentemente son muy complejos. Y precisamente en este artículo lo que nos hablan es empezar con tareas muy sencillas y evolucionando a tareas muchísimo más complejas. Obviamente
si el paciente se fatiga, si el paciente se cansa, darle sus periodos de descanso, darle, obviamente estar vigilando signos vitales por esas alteraciones económicas que puede presentar el paciente y siempre estar motivando. Hacer que se den cuenta de los logros que van teniendo para que entonces el paciente tenga un mayor apego y entonces el paciente pueda continuar su manejo de rehabilitación. Vean, aquí tenemos otro caso de este mismo artículo. Y está muy bonito porque describe precisamente cómo hicieron el abordaje con terapia física, con terapia ocupacional y los cambios favorables que fueron observando con los pacientes poco a poco. Eso es de la revista de Medicina Física y Rehabilitación. Una forma también de diferenciar el temblor cuando el paciente tiene un trastorno funcional. Si el paciente está temblando, con la otra mano ustedes le pueden decir que empiece a marcar un ritmo. En algún momento el temblor va a adquirir el ritmo que está marcando el paciente con la otra mano. Son diferentes estrategias que existen y que están descritas en los artículos precisamente para que los pacientes obviamente puedan, para poder hacer el diagnóstico diferencial de estos casos. Esto es lo que les decía, es muy frecuente que estos pacientes hagan la flexión de la mano como si fuera una disfunción muy severa. También hacen inversión del tobillo, que lo vieron con la paciente. Obviamente los movimientos son muchísimo más complejos, realmente a nivel del tronco, a nivel de la cabeza, porque muchos de estos pacientes tienen alteraciones también del lenguaje, y esto personalmente a veces puede ser muy impactante cuando no tenemos solamente la experiencia en este tipo de casos. ¿Okay? Conclusiones. ¿Por qué funcional? Porque el término funcional, lo que se describe ahora, es que es un marco neutral. Pues estamos a la mitad entre que sí es o no es, casi, ¿no? Nos abarca las causas, la heterogeneidad mecanicista de esta afección dentro del modelo biocognitivo psicosocial. O sea, que tenemos como un trastorno funcional, donde no quiere decir que estés mal psiquiátricamente, pero tampoco tienes algo completamente orgánico, estás en un punto medio. Es paralelo a la reversibilidad transitoria de los síntomas reflejada en los criterios de diagnóstico, ayuda a la aceptación del paciente y evita el dualismo entre la mente y el cuerpo, que muchas veces hace que el paciente evite sus tratamientos. El trastorno neurológico funcional no es solo un problema psiquiátrico, de hecho en la mayoría de los pacientes no hay un trastorno psiquiátrico. La rehabilitación en pacientes con trastorno neurológico funcional puede modificar las alteraciones del sistema nervioso autónomo, mejorar la calidad de vida, mejorar la autopercepción, activar conductualmente al paciente, y esto nos va a llevar al éxito en un manejo multidisciplinario. Trampas que podemos encontrar. Siempre pensamos que el paciente tiene que tener este antecedente psiquiátrico. Siempre pensamos que el paciente debe tener este estrés, este evento traumático que haya desencadenado todo. Pues no, les aviso que no siempre lo van a encontrar. Los síntomas clínicos, como las maniobras que vimos anteriormente, realmente son muy pobres en cuanto al diagnóstico, es un abordaje más complejo. Y hay signos positivos en el examen, pero parecen más depender del dolor. ¿Por qué? Les dije que hay puntos gatillos, son las más sensibles. Lo tocamos y el paciente empieza a moverse de forma más exagerada. Y hay veces también que nos llega a suceder, que a mí me pasó con este chico, con el niño que nosotros atendimos. Mi esposa decía, es que es funcional. Yo no, te juro que si tiene algo, ya lo investigué, ya le pregunté, no hay nada, o sea, era muy normal. El niño era demasiado normal. Pero en la pandemia, pues solamente no sé qué pasó y pues, y eso es otro gran error. Pensar que alguien, porque lo vemos muy normal desde nuestro contexto, no puede desarrollar esta patología, ¿ok? Y terminó siendo. Bueno, ahí perdí la apuesta por mi esposa. Y vean, el pronóstico no es muy fácil, no se alcanza a ver muy bien, pero el pronóstico depende del diagnóstico. Obviamente hay factores que nos van a llevar a un mal pronóstico, como la edad, el abandono del paciente, el trastorno psiquiátrico de fondo, obviamente las patologías neurológicas de fondo, eso nos habla de un mal pronóstico. Pero en general, los pacientes con un diagnóstico temprano van a tener una muy buena evolución. Con este video concluyo. Esta es una paciente que me mandó la doctora Elsie, que está en Córdoba, y me dice, oye, es que esta paciente resulta que sí hay un evento traumático. La paciente trabajaba en una caseta, le tocó observar un accidente muy feo, donde murió mucha gente, y de ahí desarrolló un movimiento. Funcional completamente. Vean cómo no hay un signo de Banisky, vean cómo de repente se empieza a mover al otro lado, sin trastorno funcional. Y entonces me dice, ¿qué hacemos? Está en tratamiento, pero no ha habido mucha respuesta, los movimientos son muy severos. ¿Qué hacemos? Mira, tiene un síntoma que le está afectando mucho. Le está generando una autopercepción en que la paciente se apega al tratamiento.
Pone toxina. Sí me la mandaron para toxina, pero el neurólogo dice que no porque es funcional, pero la psiquiatra dice que sí. Ok, le dije, mira, ¿qué es lo que le puede pasar? Una que no le funcione, la otra que se debilita. Y si se debilita, no la va a mover y no va a estar más contenta. Entonces pone la toxina. Entonces le pone la toxina, pero le puedes poner PKS. Y ese es el resultado. El manejo farmacológico es para los síntomas. Hay pacientes con trastorno funcional que les hemos puesto toxina para el manejo del dolor, para movimientos muy bruscos a nivel del cuello, no tan a lo mejor tan separados como los de la chica. Me tocó ver otra pequeña que sí tiene un movimiento muy severo y el equipo de movimientos anormales lo mandó para ponerle toxina porque ese movimiento del cuello no nos dejaba avanzar en el resto de la terapia. Entonces sí hemos llegado a poner toxina por clínica en trastornos funcionales. Obviamente, pues esto nos va a llevar a tener una mayor vigilancia, pero si nosotros tratamos el síntoma, usualmente esto va a generar en la paciente un cambio en su autopercepción, en su control, en su estado de ánimo, pues aquí está la paciente ya. Entonces, vean la importancia de un manejo temprano. Trastorno funcional borderline. Y esta monitorización la otra vez, precisamente ayer, porque me acordé que la última vez que platicé con ella me dice, ¿quién crees que se casó? Bien, la señora del trastorno funcional, mándame la foto porque justamente le doy una plática. Fue la última foto que agregamos en esta charla. Y bueno, les agradezco mucho. A continuación, si alguien tiene alguna pregunta, una duda para el doctor, ahorita es el momento. Doctor, ¿también se podría manifestar como convulsión? Sí, los primeros videos, no sé si los viste, son movimientos muy exagerados. De hecho, ayer, platicando con el equipo de movimientos, me mostraban, bueno, me enseñaron el caso de una persona que incluso hasta el exorcismo llegaron. La familia llegó hasta el exorcismo. Controlar ese movimiento. Tú veías los movimientos y movimientos muy bruscos en la cama, pero al momento que le decían, te vas a caer de la cama, de repente hace un movimiento, bajar primero las rodillas y en la zona otra vez empezaba a moverse. Entonces, sí hay que analizar muy bien todos los movimientos y vamos a ver que pues, dentro de todo el paciente no está completamente inconsciente, no se va a lastimar. Muchas gracias. ¿Alguien más? Puede llegar a presentar como algún tipo de chasquido o algo similar al Tourette. Sí, no, qué buena pregunta. De hecho, dentro del diagnóstico diferencial está el Tourette. Dentro del diagnóstico diferencial está el Tourette y muchas otras alteraciones también del movimiento. Es por eso que lo ideal es que el diagnóstico sí lo haga en neurología, porque obviamente hay una amplia carpeta de patologías con movimientos anormales con los cuales se tiene que estudiar, como una enfermedad de Huntington, ¿no? Donde se tiene que hacer una prueba genética y luego descartar que no sea una enfermedad de Huntington. Hemos tenido casos en el instituto que llegan, primero es un trastorno funcional y conforme van evolucionando, te das cuenta que era una patología neurológica. En un principio podías pensar que era un trastorno funcional. Sí tiene que haber un seguimiento estrecho. Desgraciadamente, las patologías neurológicas a veces presentan una amplia variabilidad. Hay situaciones clínicas como esta donde tú puedes diferenciar y decir, bueno, pues no va para un problema neurológico, es completamente funcional, pero hay otras patologías que es más difíciles de descartar. Sí. Yo como que lo percibo como muy complejo, ¿no? O sea, porque puede ser, o sea, nada más clínicamente es un dato incluso, o sea, hasta dónde poder llegar como el abordaje diagnóstico, o sea, una resonancia, un estudio de electrodiagnóstico, una biopsia, como equipo interdisciplinario para poder llegar a veces a cambios muy específicos ya para llegar a este diagnóstico, ¿no? Entonces, ¿qué tan? Este niño le hicieron biopsia. Al niño le hicieron biopsia, le hicieron electrografía, resonancia, hicieron de todo, y cuando llegó con nosotros nos llegó enviado para manejo de rehabilitación y todavía no es diagnóstico. De hecho, ya, como empezamos a ver la mejoría, ellos también ya abandonaron todo el resto del tratamiento que llevaban
Y fue cuando dije, bueno, si es un funcional, porque si no me hubiera enamorado, es sencillo. Pero, por ejemplo, esta pequeña, la última chica del cuello, usualmente la veo y digo, ok, tiene más de 3 años con un diagnóstico erróneo, con medicamentos erróneos. Obviamente su visión es, yo tengo una miopatía, por eso estoy así. Es una chica que está estudiando. Oye, no se vale, ¿no? Entonces, ¿qué hago? La mando al instituto. O sea, al final de cuentas, tengo que mandarla a un lugar donde sé que está todo lo que va a poder recibir. Y aparte, una resonancia no es barata, una biopsia no es barata, una electroterapia no es barata. Los tratamientos psiquiátricos, si lo necesita, de entrada sabemos que los más efectivos no son los que tienen salud a veces. Entonces, sí, el manejo se vuelve caro, se vuelve completo, y ahí lo ideal es tratar de referirlos a un lugar donde pueda recibir el tratamiento más especializado. Pero, o tener a lo mejor un grupo de trabajo con el cual puedas estar en comunicación. Si hoy sabes que tengo una paciente que pienso que es funcional, y pues yo creo que mínimo tener el apoyo de alguien de psiquiatría y alguien de neurología. Pero lo mínimo para que ya entre todos decidan qué estudios se pueden llevar a realizar un diagnóstico, tratando de que la paciente quizás no se desgaste económicamente, porque si no la van a perder. Entonces, sí, es complicado el abordaje, sobre todo en nuestro medio, porque sí se requiere de un equipo multidisciplinario amplio. Sí. Sí. No está bien dilucidada la fisiopatología, como lo mencionaste, está en la neutralidad, ¿no? El mal. Sí la podemos seguir considerando como una enfermedad mental. Está. ¿Sí te inclinas ahí? Es que Bueno, sabes que. pero en el DSM también está la esquizofrenia. Sí, o sea. Mira, yo te puedo decir, todos los pacientes, solamente cuando trabajas con ellos, pues, tienen sus cosas que dicen, bueno, pues como que no está al 100%. Muchos pacientes que no tienen trastorno funcional tampoco. Entonces, la verdad es muy complicado. O sea, sí hay pacientes, pero yo no te juro, este pequeño, yo juraba que no tenía trastorno funcional. Yo juraba, dice, está neurofuncional, este chavo, normal. Esta niña no tuve ya la oportunidad de explorar más allá, pero pues, aparentemente también el trastorno traumático anterior. Entonces es bien complicado. De hecho, en los artículos, en toda la revisión que yo hice de esto, el psiquiatría es así como ahí cuando la necesitas. Y neurología, es la base. Sí necesitas la parte de psiquiatría, pero sobre todo para la aceptación del diagnóstico o para el manejo de la patología psiquiátrica que ya tengo. Es difícil decir que es pero sí en esa dentro de una vera psicología, ¿no? Sí. De hecho, en los escalones que hablaba de terapia, ahí se refería más a la terapia psicológica para la aceptación del cuadro, entender que, porque también es cierto, ya cuando llegan contigo, pues ya todo el mundo las tacha de locas, ya fueron con un montón de médicos, ya las trataron bien, ya las trataron mal, y obviamente la familia ya está así colapsada, entonces, sí, obviamente ya hay una cuestión emocional también fuerte por ahí. Sí, doctor. Algo similar a eso, ¿se puede hacer el diagnóstico o cómo descubrir un trastorno psiquiátrico conversivo versus un trastorno funcional? Es que el conversivo se convirtió en funcional. O sea, ya el término conversivo ya no existe, ya está, de hecho en el DSM-5 lo que nos dice es que el conversivo ya no existe, ya está, es emplear mal ese término. Ahora el diagnóstico correcto es trastorno funcional. O si es un paciente que está simulando, es un trastorno de simulación. Eso es otra cosa. Ese es el paciente que sí sabemos que está simulando. Y sabes que no quiero ir a trabajar, quiero que me den incapacidad. Un trastorno de simulación. Eso no es un trastorno funcional, son cosas completamente diferentes. ¿Ok? Bien. Sí. Entonces, hay una pregunta del auditorio virtual, bien escrita. Dice, ¿la clínica puede ser episódica y no tanto continua? ¿O debe ser la clínica continua? Entiendo que es la parte de la evaluación clínica. Manifestaciones. No, sí. Va a haber una intermitencia siempre. De hecho, es una de las características que siempre hay que estar vigilando. Va a haber una intermitencia en los síntomas y es por eso también que el distraerlos, el generarles otras tareas, muchas veces van a modificar incluso los movimientos, ¿no? Como el que vimos que va caminando con las piernas cruzadas, se sienta y empieza a mover la pierna y después empieza a mover el tronco. O sea, no hay una concordancia. Puede tener muchas modificaciones.
Le agradecemos la presencia del doctor Israel Sánchez y pues los invitamos a nuestra próxima sesión académica que tendremos más adelante. Y también le haremos llegar una constancia de su participación con nosotros esta noche. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.